Te traje de regalo mi nuevo libro. La semana que viene se va a poner más calentito, ¿no? El fin de la inflación. Sí. Claro, porque se conoce el índice. El miércoles, ¿no, Carlitos? Exactamente. El miércoles. El miércoles, sí. Así es. Sí. A ver, para que lo muestro, ¿sí? Javier Milei. Bueno, me lo dedicaste, gracias, Javier. Obvio, Para Javier Milei. El fin de la inflación. ¿Estás como hipnotizando a alguien ahí o no? No, la estoy parando. Ah, estás parando la inflación. Nos íbamos a caer peor y que ni siquiera íbamos a conseguir un 6%. O sea, que con suerte lo único que íbamos a poder hacer en el mejor de los mundos era tener un legislador. O sea, nosotros en esa elección sacamos casi un 14%. Sacamos más votos que la lista que construyó Larreta para destruirnos a nosotros, que fue ese caballo de Troya, esa mentira, el traidor de López Murphy, ¿sí? Cuyo único objetivo era ensuciarnos a nosotros. En lugar de disputar la interna propia, se dedicó a decirme kirchnerista de derecha, populista de derecha, me dijo castrista, chavista. O sea, cosas que en nuestra dinámica, eso es un insulto grave. ¿Tenés retorno de esa persona? No, no hay retorno. Una persona que dijo esas cosas. Es más. Hay, personas de su espacio, además me trataron de nazi. Personas del espacio ese. Cosa que también hizo la señora Carrió, a quien estoy demandando. Cosa que hicieron 5 periodistas, a los cuales también estoy demandando. Cosa que hizo Patricio Fontanet, también lo estoy demandando. O sea, los demando por banalizar el holocausto. No los demando por la cuestión personal. Los demando por banalizar el holocausto. ¿Sí? O sea, ni siquiera lo pongo en el plano personal. Sí. Entonces, y en ese contexto, cuando decían que, bueno, ahora digamos, los votos se iban a caer brutalmente, bueno, terminamos sacando 17%. Una de las cosas que nos decían, que era también muy interesante, era que éramos un fenómeno barrial, que no podíamos pasar la General Paz. Nos dijeron también que una persona sola gritando no puede hacer nada. Yo les recuerdo, por ejemplo, que ayer se cumplió un aniversario del momento en el cual ese muchacho se paró frente a un tanque. Y pasaron cosas después de eso, ¿no? Entonces, y la realidad es que después nosotros, como parte de nuestra, digamos, como parte de nuestra visión, que fue algo que además se le ocurrió a mi hermana, digamos, que quien te manda saludos, el jefe, ¿sí? ¿El jefe o la jefa? El jefe. El jefe. El jefe, digamos, o sea... Entonces, en ese contexto, sí, además es quien maneja la campaña, digamos... ¿Tu hermana maneja la campaña? Sí, es el jefe de campaña. Sí. ¿Desde siempre o se transformó en el devenir del...? También, digo, los hechos nos llevaron. Nos llevaron a esto. Digo, yo trabajo con mi hermana hace 15 años. Sí. Entonces, o sea, pero después, o sea... Ahora, Javier, se habla mucho de no, la... pero quiero hacer un punto, digo, porque a quien se le ocurrió el sorteo de la dieta es a mi hermana. Pues estábamos viendo la forma en la cual nosotros consideramos que los impuestos son un robo, la gente no los paga voluntariamente, de hecho viene de coacción impuestos, y por lo tanto en ese contexto nosotros no consideramos que, digamos, desde nuestra perspectiva y nuestra filosofía había que ese dinero hacérselo regresar a la gente. Ahora la forma era cómo. Es decir, entonces hacer una ley con todos votando en contra, con todos saboteando, digo, era muy difícil. Sí. Y entonces, pero tampoco nos queríamos quedar con ese dinero. Hacerlo a dedo nos parecía casi como hacer lo que hace un político. Entonces nos pareció, digamos, si a ella se le ocurrió, digamos, brillantemente, que lo sorteáramos. Cosa que efectivamente hicimos. Y eso hizo que fuéramos tapa de diarios en cerca de 30 países. Y después todo arrancó. Entonces, nada, o sea, y nosotros ahora, básicamente trabajamos con eso. Javier, te llevo un poquito al futuro. Nos han infiltrado gente en nuestras filas, nos han hecho de todo también. ¿Quién? ¿Malatón?
¿Cómo? ¿Quién más, Latón? No importa, digo, ya está, digo, lo que está en el pasado es pasado. Le infiltraron gente. Nos infiltraron gente. Ahora, te pregunto, Javier, se habla mucho de que la Argentina que se viene, en la cual las encuestas te ubican con chances, requiere de diálogo, de consenso y de una construcción entre mucha gente para sacar leyes clave en el Congreso. ¿Te consideras un tipo de diálogo para sentarte a hablar con muchas de estas personas que también son actores centrales de la política argentina? La pregunta A es, ver. ¿vos dialogás con delincuentes? Si lo hice, no lo recuerdo. Ok. ¿O no lo sabías? O no lo sabía. Es decir, entonces, no dialogás con delincuentes, no dialogás con ladrones, no dialogás con corruptos, no dialogás con asesinos, ¿ok? No dialogás con delincuentes, ¿no? A los sumo los entrevisté. Entonces, a lo que voy es, la pregunta es, ¿por qué, digamos, porque esto es algo que trata O sea, ¿con esto no dialogarías con ninguno? A ver, estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy haciendo es refutar el argumento que desde Juntos por el Cambio tratan de imponer todo el tiempo. Yo no negocio con los fracasados que hundieron al país. ¿Entendés? El señor Morales, 34 años viviendo el Estado. Sí, pero... Larreta, 30 años viviendo el Estado. Carrió, digamos, desde la democracia y desde antes porque estaba, digamos, con la dictadura. Es decir, digamos, Juez es el camaleón. El camaleón. O sea, fue kirchnerista, fue todo. ¿Sí? Pero van a tener representación de la Cámara de Diputados y del Senado. Sí, pero lo que te pido nada más es que podamos poner orden sobre esta discusión. Entonces, son los que hundieron el país. Son los que hundieron el país. Y en realidad lo que vos estás viendo, lo que estás viendo, es lo que yo siempre dije, por lo cual de ninguna manera yo ni pisaría Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque es una estructura que está condenada al fracaso. Juntos por el Cambio está condenado al fracaso. Exacto. Así fracasó la alianza, que fue un rejunte para ganar. Fue exitosa para eso, pero fue un desastre gobernando. Cambiemos, ¿sí? Se juntó con los inviables de los radicales, con Carrió, que es más inviable también que los radicales porque es un desprendimiento por izquierda de los radicales. O sea, y las palomitas, los tibios, o sea, que son además kirchneristas de buenos modales, tienen las mismas ideas, pero creen que porque lo dicen bien y que, digamos, son más prolijos, o sea, es distinto. Y es la misma cosa. Mirá, por eso, digamos, es brillante el argumento. Mirá, el DIPI sintetizó el libro de Hayek, La fatal arrogancia, de una manera genial. ¿Sabes qué dijo? El problema no es el chef. El problema es la receta. Es decir, si vos vas a aplicar socialismo, digo, nos van a seguir hundiendo, como hace más de 100 años que nos hunden. Y te voy a decir más, Si el comunismo, ¿sí?, se hubiera aplicado de modo eficiente, no hubiera matado 150 millones de seres humanos, hubiera matado más. Es decir, estas ideas... Gracias, Javier, por haber venido. Pausa y seguimos, vamos.